Acompáñanos en nuestros servicios en vivo todos los domingos a las 10:30 AM y todos los jueves a partir de las 7:30 PM. Y contáctanos a leondejudá5@gmail.com. Bienvenidos. Buenos días, amados hermanos. Pónganse de pie esta mañana para ministrar al Señor. Voltea a ver a su vecino, dale una sonrisa. Si no trae cubrebocas, si no, pues ponga los ojos así. Y dígale, vamos a gozarnos esta mañana en la presencia del Señor. Amén.
reconocimiento, nuestra alabanza. Nos alegramos esta mañana en tu presencia. Nos alegramos en tu casa, Dios. Gracias, gracias te damos, Señor. Aleluya. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, y los mansos herencia alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, y los mansos se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, y los mansos se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. En el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré. Es mi único deseo exaltar al Cordero del Señor. Me gloriaré, en el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré. Es mi único deseo exaltar al Cordero del Señor. Me gloriaré, en el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré. Es mi único deseo exaltar al Cordero del Señor. Me gloriaré. El Señor hará volver a Sion a sus cautivos, como los que sueñan serán. El Señor hará volver a Sion a sus cautivos, como los que sueñan serán. Nuestra boca se llenó de alabanza y de risa, y dirán en las naciones, Jehová se ha engrandecido ahí. El Señor hará volver a Sion a sus cautivos, como los que sueñan serán. El Señor hará volver a Sion a sus cautivos, como los que sueñan serán. Grandes cosas ha hecho Dios con los necios. Gocémonos, gocémonos en él. El Señor hará volver a Sion a sus cautivos, como los sueños serán. El Señor hará volver serán. Nuestra boca se llenó de alabanza y de risa, y dirán en las naciones, Jehová se ha engrandecido ahí. El Señor hará volver a Sion
en tu presencia. Señor,
algo más de ti. Señor, que podamos ver nuestra gran necesidad y el vacío tan profundo que hay en nuestros corazones, oh Dios. Oh, que al salir hoy de aquí tú hayas depositado en nuestras vidas, en nuestros corazones, algo más de ti, oh Rey precioso. Gracias, Señor Jesús. Gracias por estar aquí en esta mañana. Te alabamos, te bendecimos, oh Rey, y te glorificamos, oh Dios. Gracias, oh Salvador. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis 1 al 3. Amén. Dice así la palabra del Señor: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Primero que nada, queremos ver una revelación. Aquí el versículo comienza con la revelación de Jesucristo, y pudieran pensar ahorita los concursantes, van a predicar de Apocalipsis. No voy a predicar de Apocalipsis, solo quiero hacer mención. Y a menudo en la Biblia, cuando comienza un libro, el primer versículo y el primer capítulo nos va a dar la clave de todo el libro. Amén. Es decir, que si nosotros podemos entender el primer versículo o el primer capítulo de ese libro de la Biblia, casi que vamos a entender, bueno, por la guianza del Espíritu Santo y su revelación, el resto del libro. Y yo sé que hay un curso de Apocalipsis, hay estudiosos de la palabra, hay maestros, y tenemos toda la luz y toda la guía para estudiar esta profecía. Amén. Pero hoy es necesario y es urgente, hermanos, que recibamos una revelación de Jesucristo, del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo va a regresar pronto como Él lo prometió. Amén. ¿Cuántos lo creen? Tal vez hay aquí niños, jóvenes o aún adultos que dicen, bueno, pero tal vez no es como nos han dicho. Tal vez la Biblia es una historia metafórica que nos quiere dar a entender cosas, pero no va a suceder. Es urgente, es necesaria una revelación de Jesucristo, de su persona, de su carácter, de su gloria. No solo, hermanos, en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Amén. Y es urgente que Él se revele a nosotros en una forma personal. Que Él no sea el Dios de nuestros padres, niños. Que Él no sea el Dios del pastor, hermanos líderes. Que Él no sea el Dios de mi esposo, hermanas casadas. Que Él sea nuestro Dios, que Él sea nuestro Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién se la dio? Se la dio Dios. Sí, y se la dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Amén.
Yo considero que para la mayoría de cristianos es más importante saber y conocer las cosas que van a suceder pronto, porque dice aquí que se la dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Creo que para muchos cristianos es más urgente saber qué va a pasar, ¿amén? ¿Para usted es más urgente saber qué va a pasar? Yo esperaría que no, hermanos. Yo esperaría que antes de eso nosotros tengamos un anhelo de una revelación personal de Jesucristo, porque sí es importante saber qué va a pasar y es importante conocer los acontecimientos que hoy estamos viviendo y cosas que vamos a estar viendo en el futuro. No estoy diciendo que no sería bueno saberlo. Y no debemos de ignorar estas cosas, debemos de avanzar, debemos de saber qué es lo que viene, debemos de tener una visión para correr en pos del Señor. Pero ¿qué es una revelación? ¿Qué es una revelación? La palabra revelación significa descubrimiento o manifestación de algo secreto, de algo que está oculto, de algo que es desconocido. Esta palabra en la Biblia es una palabra que significa también la manifestación. Dios se ha manifestado a los hombres, amén. Y lo ha hecho y lo ha revelado a través de su palabra y a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y no son cosas, cuando Él las revela o alguien recibe una revelación, no son cosas que los seres humanos pueden saber por sí mismos. Es la manifestación de Dios, revelar a sus hijos, revelar a sus discípulos lo que está oculto, ¿sí? También significa una verdad oculta. Y sinónimos de esta palabra revelación es manifestación, visión, iluminación, señal, descubrimiento, hallazgo, revelar, hacer visible algo que estaba oculto, anticipar un hecho futuro. Amén. Y esta revelación que leemos aquí, Dios se lo dio a su siervo Juan. Hermanos, Él decide a quién le va a revelar. Ahora, yo quiero ver con ustedes un poquito de la vida de Juan, porque uno ya pudiera estar pensando, no, pues el Señor tal vez a mí no me quiera revelar, porque yo no soy pastor, no soy líder, no soy estudiante del instituto y soy un simple cristiano. Y muchas veces el pensar ciertas cosas nos llevan a tener ciertas reacciones. Si yo no creo plenamente en el autor de este libro, yo no lo voy a leer. Si yo no creo que por medio de las Escrituras puedo encontrar vida, luz, revelación, bueno, la da el Espíritu Santo porque Él es el autor, yo no lo voy a hacer, amén. Entonces el Señor decide a quién se revela. ¿Tiene usted una revelación de Jesucristo? ¿Quién es Él? Porque uno puede pensar, bueno, sí quiero una revelación de Jesucristo, pero ¿quién es Jesucristo? ¿Qué revela su vida? ¿Qué revela su carácter, su gloria? El Señor decide a quién se revela, hermanos, y a quién revela también sus secretos. Solo a manera de referencia, no vayan ahí, dice Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Sí? Y en el versículo 8 dice, si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? El Señor sí revela secretos, amén. El Señor sí revela cosas que están ocultas. El asunto es que nosotros no tenemos el tiempo para buscar esos tesoros, para buscar esas cosas profundas que Él quiere revelarnos, amén. Y el tiempo ya es corto y Él quiere revelarse más
y más a nosotros. Ahora, Dios le dio esta revelación a su siervo Juan. ¿Quién fue Juan? Bueno, yo sé que aquí ya todos saben y solo mencionaremos todo esto por algunos que tienen hambre, porque miren, hay cierta actitud cuando uno está sentado ahí, y yo paso mucho tiempo sentada ahí. Uno dice, ay, esto ya lo oí, ay, esto ya me lo sé. Sí, ahorita lo que sigue es, va a hablar de esto y va a seguir esto, pero eso es falta de hambre, falta de poner atención, falta de escuchar, porque ahí en esos pequeños detalles el Señor nos puede dar más luz. Amén. ¿Quién fue Juan? El saber quién fue Juan me da esperanza a mí. Amén. Tal vez le va a dar esperanza a usted en esta mañana. Yo quiero ver algunos aspectos acerca de la vida de Juan el apóstol. Él es llamado el apóstol de amor. Y uno dice, wow, el apóstol de amor, las epístolas de Juan, y él pasa 3 epístolas hablando del amor, y parece ser que cuando este apóstol ya había escrito esto, su vida había sido cambiada, transformada. Él ya no era lo que era antes. Él no sugería, sino había experimentado el amor de Dios e insistía, amémonos unos a otros, amén. Pero no comenzó así, hermanos. Él no comenzó siendo el apóstol de amor. Él comenzó de una manera diferente. Y bueno, vemos en Mateo 4:21 su primera aparición. Él era un pescador junto con su hermano Jacobo, su hermano mayor, y fue hijo de Zebedeo, y su madre era Salomé. Su madre fue seguidora de Jesús hasta el fin. Dice, si quieren no vayan ahí, solo lo estoy mencionando. Lucas 15:40 dice que estaban las mujeres y estaban varios, sobre todo las mujeres estaban ahí viendo, observando la crucifixión, y ahí estaba Salomé. Algunos estudiosos creen que, vamos a Marcos 1:16 para que lo leamos. Algunos estudiosos creen que, lo dice en Marcos 1:16, vayamos, creen que la familia de Juan, es decir, sus padres, Zebedeo y Salomé, eran una familia pudiente, es decir, que tenían recursos. Y leamos ahí en Marcos 1:16. Marcos 1:16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Se cree que tenía tal vez recursos económicos, porque la barca ahí se cree que era de ellos, y del padre Zebedeo se queda con sus trabajadores. Entonces solamente es una mención. Y bueno, también vemos acerca de su carácter inicial de Juan, solo para referirnos. Marcos 3, versículo 16. Eh, 17, por favor. Él está llamando. Veamos desde el versículo 13. Marcos 3, 13 al 17. Dice, después subió al monte y llamó así a los que quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges,
esto es, hijos del trueno. El carácter inicial de Juan, por si algunos no lo sabían o no lo recordaban, era un carácter que aquí no necesita mucha explicación. No sé si alguien aquí pueda sentirse identificado, pero si usted solo le da tantita rienda a su carne y no sosiega la ira, el enojo, uno hace esto, ¿no? Es como un hijo o como una hija del trueno. Entonces, hermanos, Juan no, en su vida inicial con Jesús, él no era el apóstol de amor. Él no era lo que leemos ya al final de sus días. Hay esperanza para recibir una revelación de Jesucristo, hermanos. No pensemos, Dios no quiere revelarse a mí, Dios no quiere darme más a mí. Él quiere darnos más de Él, como cantábamos, más de ti. Y nosotros tenemos que pedirle y rogarle que Él se manifieste a nosotros. Vamos a Marcos 9:38, por favor. Veamos un poquito más del carácter de aquí de Juan en especial, ¿verdad? También su hermano Jacobo, pero veamos en específico a Juan. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra vosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Vemos aquí a Juan reaccionando y pensando por su propia idea y mente, ¿no? Él ve que algunos están echando fuera demonios en el nombre del Señor. Él dice: no, se los prohibimos, Señor. O sea, tomando decisiones antes de preguntarle a Jesús si era así o si no era así. ¿Y cuántos nos podemos identificar? Nosotros a veces tomamos muchas decisiones. Creo que diario y cada momento tomamos decisiones sin consultar a Jesús, sin preguntarle y decirle: Señor, ¿qué piensas tú de esto? Nosotros tenemos orgullo, amén. Esa es la razón por la cual nosotros no consultamos a Jesús, no pedimos un consejo, sino decimos: esto es así. ¿Y qué pasa también cuando vemos a una persona? Nosotros juzgamos a esa persona y decimos: no, esta persona no. Esta persona, yo creo que ella no puede recibir algo de Dios, pues se le nota, se le ve, ¿verdad? Nosotros no debiéramos de ser así. Jesús aquí no estaba, y desde que conoció a estos discípulos pescadores, Él no estaba descalificando a nadie, pero sí los llamó para que estuviesen con Él. Lo leímos y esa es la clave, hermanos, estar cerca de Jesús. Veamos otra cita donde el corazón de Juan es expuesto. Marcos 10, 35 al 43. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos respondieron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Y luego dice que no está en Él darles ese lugar, pero aquí podemos ver reflejado también el carácter de Juan, de su hermano, y algunos han expresado que era pura ambición lo que ellos tenían. Podríamos pensar que sí, podríamos determinar sí, eran bastante ambiciosos.
pero ellos ya habían caminado un poco con el Señor, y yo más me atrevo a pensar, sí, seguramente había ambición en su corazón, en lo más profundo, pero yo creo que ellos querían estar muy cerca de Jesús y ni siquiera sabían lo que estaban pidiendo, porque Jesús les dice, ok, pero necesitan pasar por un bautismo, que yo soy bautizado. Y él estaba hablando de un bautismo de muerte, ¿verdad? Eso significa bautismo, muerte, sepultura. Yo creo que Juan deseaba estar muy cerca del Señor, y quizás él no entendía lo que él quería. A veces nosotros quizás tampoco entendemos cuando nosotros le decimos, Señor, dame más de ti, Señor, que yo esté más cerca de ti. Miren, yo escuché a una persona que me dijo, hermana, yo me he acercado más al Señor, y ahora que me he acercado más al Señor, ¿qué cree? Que me ha ido peor. ¿Sí han oído eso? Ahora me está yendo más mal que antes. Y bueno, uno sabe que el Señor toma hijos y empieza a estrechar sus caminos, a disciplinarlos, y eso es bueno, ¿verdad? Pero uno no debe por esa situación decir, no, yo ya no me voy a acercar al Señor. Debemos de seguir al Señor con temor y con temblor, así como Moisés dice que él tenía temor, estaba temblando y estaba espantado. Y yo les hago un comentario aquí a los niños y a los jóvenes y a algunos adultos. ¿Qué siente usted o qué hace usted? ¿Cómo reacciona usted ante la presencia de Dios aquí? ¿Tiene temor, reverencia, o está, ay, ojalá que pronto se acabe esto, ya tengo hambre, tengo sueño? No, hermanos, por favor, veamos la palabra que Dios nos trae desde este lugar, amén. Y bueno, no lo vamos a leer, pero Jesús les da una clave ahí en en Marcos 10, en el 43, después de que ellos piden. Y bueno, desde el 42, Marcos 10, 42, más Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El Señor les da la clave ahí, para estar cerca de Él, para reinar, para estar junto a Él. Amén. Y solo a manera de mención, también es que, eso no lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden leer más tarde, es que en Juan 13, 22 al 26, en la última cena, para este tiempo, el apóstol, bueno, aquí no era el apóstol, el discípulo Juan, sí, había sido llamado, pero estaba muy cerca de Jesús, era muy amado por Jesús y él amaba mucho a Jesús. ¿Y saben qué? El Señor sí les revelaba sus secretos. Dice ahí que él estaba sentado junto a él, cerca de su pecho, y entonces Pedro, que estaba un poquito más lejos, le dice, pregúntale, ¿quién es el que va a entregar al Señor? Porque él les dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y entonces Pedro, aquí dice el Evangelio que le dijo, pregúntale tú, como dicen, tú que estás ahí cerquitas, que... Y sí se lo dijo, ustedes lo pueden leer más tarde. En Juan 13, 22 al 26 le dice, el que mete su mano conmigo, o sea, le reveló ahí quién era, quién estaba en contra de él. Sí, hermanos, el Señor sí puede revelarnos cosas cuando estamos cerca de Él. Y bueno, no solo Juan tuvo la revelación de Cristo, es decir, que ellos también vieron la gloria de Dios, cómo se les manifestó, ¿verdad? A Pedro también. Como Pedro le dice en Juan 6:69, cuando él le dice, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna.
tú eres el Cristo. ¿Y quién le reveló que era el Cristo a Pedro? El Padre, el Señor, el Espíritu Santo, ¿verdad? Así también se lo reveló a Juan. Miren, quiero que leamos en Colosenses 1:15, por favor. Colosenses 1:15. Hablando de Cristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pablo también recibió una revelación y una aparición del Señor. Pero miren, hoy en día muchas personas hablan de Dios, ¿sí las han oído? Y tengan mucho cuidado, porque no todo el que me dice Señor entrará en el reino, pero la gente hoy ha hecho su propia idea de Dios, y Dios para acá, y Dios para allá, y primero Dios, toman el nombre de Dios en vano. Pero dice que Él, aquí, Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La gente habla de Dios, pero rechaza a Jesucristo. Entonces, no es un Dios al cual nosotros creemos y servimos. Es un Dios mental. Es un Dios que es como su ídolo, su amuleto, no lo sé, pero no es nuestro Dios. Amén. Y tengamos cuidado, eso es un engaño. Veamos Gálatas 2:9. Solo por mencionar también que el apóstol Pablo ahí está narrando cómo las tres columnas de la iglesia primitiva, que era Pedro, Juan y Jacobo, se encontraron con él. Bueno, ya no lo busquen, pero Juan llegó a ser una columna en la iglesia. Amén. Él llegó a ser, sí, un discípulo muy amado, muy cercano, y ahí podemos ver cómo él era una columna en la iglesia. Amén. Ok. Bueno, quiero avanzar un poco más. Y yo les vuelvo a preguntar, ¿hay algún requisito especial muy alto para que el Señor Jesús se nos revele personalmente a nosotros? No. Tal vez aquí se nos ha revelado, desde el nuevo nacimiento Él ya reveló, se reveló a nosotros como Padre, amén. Pero Él tiene mucho, mucho más que revelarnos. Y miren, solamente por el tiempo, yo sé que todos están ansiosos ya por lo que sigue. Lo voy a mencionar muy rápido, pero en Apocalipsis, por lo menos desde el capítulo 1 al capítulo 5, la revelación que tuvo Juan, y sí, él tuvo una revelación, también tuvo una visión, y él estuvo, porque más adelante de estos capítulos se le dice, sube acá, amén, tuvo una experiencia espiritual, pero a él se le revelaron aquí más de 50 nombres, y si usted los estudia los puede escribir. Yo le voy a mencionar rapidito algunos, y los estudiantes de Apocalipsis van a decir, ay hermana, no está citando cita textual. Bueno, solo es referencia. Bueno, el Señor le revela aquí más de 50 nombres a Juan, y los nombres es su naturaleza, su carácter, lo que Él es. En el Antiguo Testamento y en la Biblia, el nombre de una persona no era porque le gustó a la mamá o al papá. Era la revelación de su carácter, de lo que iba a llegar a ser, amén.
Y estos nombres que le revela son el carácter de Jesucristo. Entonces, desde Apocalipsis 1 hasta Apocalipsis 5 podemos ver que se reveló como el que es, el que era, el que ha de venir, Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, el que nos salvó de nuestros pecados con su sangre, el que viene con las nubes, Jesucristo el paciente, el alfa, la omega, el primero, el último, el Hijo del Hombre, el que tiene ojos como llama de fuego, el que tiene voz como estruendo de muchas aguas, el que tiene en su diestra las 7 estrellas, el que tiene en su boca una espada aguda de 2 filos, el que tiene su rostro como el sol resplandeciente, el que vive y estuvo muerto, el que vive por los siglos, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, el que anda en medio de los candeleros, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, el Hijo de Dios, la estrella de la mañana, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre, el que viene pronto, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, el que conoce tus obras, el que reprende y castiga a todos los que ama. Y aquí me detengo, ese es el 39 si están anotando. Muchos solo conocen a un Dios amoroso, tierno. No podría Él reprendernos, no podría Él llamarnos la atención, porque es un Dios, dice aquí, y Él se le reveló en el mensaje a las iglesias, el que reprende y castiga a todos los que ama. Hermano, no se sienta mal cuando esté pasando por pruebas. Y no diga, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí, Señor, tu siervo tan fiel, tu hija tan linda? Señor, gracias, porque soy tu hijo. Amén. El que llama a la puerta, el que ha vencido, el que está sentado con su Padre en el trono, el que vive por los siglos de los siglos, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el que ha vencido, el cordero inmolado, el que nos ha redimido para Dios, el que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y el Cordero que es digno, y etcétera, etcétera. Imagínense, hermanos, conocer y presenciar y experimentar tanto carácter de Cristo y tanta experiencia real, porque esto lo experimentó Juan. En sus cartas y en el Evangelio dice que las cosas que vio y oyó son las que él testifica y escribió. ¿Qué estamos hablando nosotros? ¿Qué estamos testificando? ¿Cómo son nuestras palabras? Pasamos nuestro tiempo, fíjate que te voy a contar, y ahí en redes sociales, jóvenes, ¿en qué están ocupando su tiempo? El tiempo es corto. Amén. Y solamente vamos a conocerlo o a reconocerlo cuando Él venga si se nos ha revelado antes. Recuerden que en la primera venida no lo conocieron, lo rechazaron y dijeron, ese no puede ser el Cristo. Ellos tenían una idea aquí y nunca vieron en sus corazones que Él era el Señor. ¿Tienes tú una revelación de Jesucristo? ¿Quieres estar más cerca de Él? ¿Vas a rendir totalmente tu voluntad al Señor como lo hizo Juan? Yo quiero preguntarles eso y no me contesten, hermanos. El Señor no ha cambiado y quiere revelarse a nosotros. Y la pregunta es, ¿qué escogeremos? Pónganse de pie, por favor. ¿Qué escogeremos? Porque sí, depende de una decisión. Dios no está forzando a nadie. Y espero que niños, jóvenes o hermanos adultos, hermana, yo vine hoy porque mi esposa pues me dijo, tienes que ir a la iglesia. Mi papá me dijo que viniera, hermana. No. Solo a manera de un testimonio muy breve. Cuando yo era niña, hubo mucha oposición para seguir al Señor en mi casa. Y siendo niña, yo tenía prohibido ir a la iglesia.
¿Qué harías tú, niño? Si te dicen, no puedes ir a la iglesia, ¡wow! Voy a quedar a descansar o a ver películas, no sé. Mi corazón se contristaba. Mi corazón decía, yo quiero estar ahí. ¿Y saben qué pensaba? Y me río ahora porque Dios sí cumple los anhelos del corazón. Yo decía, algún día voy a estar en la iglesia, voy a llegar temprano y voy a irme al último y nadie me va a decir que no puedo ir a la iglesia. Bueno, yo pensaba eso de niña, ¿verdad? Porque yo había encontrado al Señor, más bien el Señor me había encontrado a mí y Él había puesto ese anhelo. Pero yo les pregunto, ¿qué vas a escoger? Todavía el mundo, sus placeres, sus deleites, sus manjares, que no van a saciar tu vida y tu corazón. No perdamos más el tiempo, hermanos. El Señor está esperando revelarse a nosotros como nunca antes. Los siervos, los profetas, dice que anhelaron ver estos días. ¿Lo creen? Si ustedes creen eso, su forma de vivir, mi forma de vivir, lo va a determinar, lo va a mostrar. Amén. Y el Espíritu Santo es el único que puede revelar a Cristo, el Espíritu de Dios. Amén. Quiero que cantemos en esta mañana y dejo al lugar al pastor. Espíritu de Dios, escudriña mi corazón, cierren sus ojos y cantemos este coro como una oración. Que Él envíe su luz, porque su luz es verdad y las tinieblas y la mentira pueden salir de nuestro corazón, como dice el canto también. Una revelación fresca, Señor. Limpia mi corazón del engaño. Pero cantemos este canto y al cantarlo, si tú anhelas una revelación más del Señor, cántalo y después díselo porque Él lo está escuchando. Amén. Examínanos esta mañana, como con lámpara, alumbra nuestros corazones.
los lugares más oscuros, los lugares donde podemos llegar a ocultar cosas, a esconder cosas. Alumbra nuestros corazones esta mañana, Espíritu de Dios.
preciosa unción, en estos días donde el espíritu de error y de engaño está moviéndose aún en las iglesias, tú puedas escuchar este ruego en esta congregación y puedas librarnos del engaño y del error, librar nuestro corazón del orgullo, de la arrogancia y la altivez que nos ciegan para poder recibir esa revelación fresca de ti, Señor, y para creer que tú eres poderoso, como lo hiciste con Juan y tus discípulos, de transformarnos, de cambiarnos, de hacernos una nueva persona, una nueva criatura, por tu gracia y misericordia. Señor, sigue alumbrando los corazones en esta congregación. Sigue sacando a luz toda obra de tinieblas en nuestras vidas. Queremos andar en la luz. Queremos andar en la luz y en rectitud en estos días, Señor. Pero oramos que tu luz siga alumbrándonos. Cada hogar, cada familia, cada corazón, Señor. Sacando a luz aquellas obras de tinieblas para que puedan ser reprendidas, como dice tu palabra, y podamos caminar en la senda de luz. Y de esa manera, Señor, de esa manera podremos seguir teniendo una revelación de lo que tú eres, de quién eres tú, Señor. No solo de lo que está por venir, sino de quién eres tú. Es lo más importante. Ayúdanos como iglesia a seguir recibiendo una revelación fresca de ti, Señor Jesucristo. Gracias, gracias por tu palabra. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bendiciones a los hermanos que estuvieron en casa recibiendo el mensaje.